Bien, creo que es momento entonces para comenzar la lectura del Salmo. Y hoy nos corresponde el Salmo número 25. Y vamos a iniciar con los primeros tres versículos. Vamos un momentito, vamos a para aquí. Salmo 25. Sí. Otro salmo de David dice lo siguiente. A ti, oh Señor, elevo mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. Que no se regocijen sobre mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. Bueno, vamos a dejar un momentito para que analicemos el Salmo, para que empecemos a pensar con el Señor. Y si alguien tiene algo que subrayar, algo que le llama la atención, bien puede hacerlo, tiene algún comentario y el Señor irá dirigiendo entonces la reflexión sobre el Salmo 25, en esos tres versículos. Siento que debo leerlo otra vez para que nos concentremos. Dice lo siguiente. A ti, oh Señor, elevo mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. Que no se regocijen sobre mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. Bueno, a primera vista yo veo que hay una palabra que se repite que es avergonzar, ¿no? Uno, dos, tres veces. Si alguien quiera comentar algo. A mí me deja pensando, y ahorita estaba como pensando en eso, en la palabra, cuando David le dice esta frase, Dios mío, en ti confío. Y me estaba cuestionando ahorita cuántas veces nosotros en las oraciones, al hablar con Jesús, ¿cierto? Nosotros llegamos a decirle al Señor en medio de una dificultad, quizás como la que estaba pasando David ahí, podamos llegar a decirle, en ti confío, por tras de que no entiendo, por tras de que están sucediendo cosas que llamemos a nuestros ojos humanos, uno no las esperaba, ¿no? Pero como en ese momento llega uno a decir, en ti confío, entonces ahí es donde lo deja uno cuestionando y esta parte me parece que agrada a Dios muchísimo, porque ahí revela David su fe, que confiaba en Dios, que conocía a Dios. También como David llega también a reclamar esa promesa donde llega y dice que yo no sea avergonzado, o sea, entonces en medio de la dificultad, en medio de toda esa persecución y todo lo que él tenía y uno también pues puede estar pasando por situaciones difíciles, puede llegar uno a decir que uno no sea avergonzado, sino que sean avergonzados todos aquellos que llamemos, lo persiguen a uno, se rebelan sin causa, ¿no? Entonces, cómo él se encontraba a cuentas con Dios y cómo puede llegar a reclamar esa promesa. Entonces, son esas dos, como dos particularidades que debería existir en nuestra vida, ¿no? En nuestra oración, cuando quizás estemos pasando por cosas difíciles. Y muchas veces em, se levantan enemigos ocultos, ¿sí? Enemigos ocultos que quieren avergonzar. Entonces, el Señor muestra esos enemigos ocultos, ¿sí? Solitos van saliendo a la luz. Y, Amén. y lo que decía Elcira, tiene uno es que aferrarse al Señor cada vez que Dios le muestra a cada hijo suyo que hay enemigos ocultos. Él le muestra a uno y van saliendo. Entonces ahí es donde más uno, Señor, muéstrales que están haciendo mal y confío en ti, no me dejes ser avergonzada. Entonces qué bonito seguir creciendo en esa fe en el Señor, cada día afianzándonos más y más y más y bueno, Dios hará el resto.
Algo que estoy totalmente de acuerdo con Lucy y también lo estoy viviendo. Es cierto, esas personas camufladas, porque el enemigo trabaja así, con personas que se camuflan, Dios se encarga en sacarlas a la luz. Y lo maravilloso ahí es cuando uno de verdad confía en Dios, ahí digamos en nuestra oración es, ¿qué me corresponde a mí hacer aparte de orar? Porque siempre hay una parte humana dependiendo de cada caso. Y el Señor también le va mostrando a uno, así como David guerreaba, así mismo, digamos, literal, aparte de que en la oración y en lo espiritual guerreaba, en lo literal también guerreaba. Entonces, uno humanamente en ese momento, ¿qué me corresponde a mí, Señor? Y el Señor va mostrando poco a poco lo que nos compete y lo hermoso es que uno va respaldado por Él y empieza uno a ver grandes maravillas, como empieza Elvira, a caerse el enemigo. ¿Mm? ¿y qué hacer cuando esos enemigos ocultos llegan a ti? ¿Sí? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en ese caso? Sabiendo uno que han hablado de espaldas, que han inventado, que, que sabiendo la verdad no les importó, o sea, hacen daño. Entonces, ¿qué hacer uno? Exacto, ahí es donde lo que, o sea, mi experiencia, lo que estoy viviendo con el Señor es maravilloso. Después, cuando una vez termine todo esto, daré el testimonio. Y me ha tocado orar, precisamente preguntándole al Señor en ese momento, aparte de orar, ¿qué me corresponde a mí literalmente? Y cuando uno le empieza a preguntar al Señor, en esa relación tuya íntima con el Señor te va a ir mostrando qué hacer aparte de orar. Si el Señor te las pone, lo que sea, el Señor te va a ir mostrando qué va a hacer para, digamos, destruir esas armas débiles del enemigo, porque caen. Y el Señor te va mostrando, pero esto es algo que tienes que preguntarle a Jesús. En tu caso, ¿qué debes hacer aparte de orar, clamar, cierto? En decirle, yo en ti confío, has permitido esto para algo que me corresponde a mí hacer y el Señor te va a mostrar. Ok. Yo quería comentar algo que estaba meditando lo que ustedes decían, que me llamó mucho la atención, ese primer versículo que dice, a ti, oh Señor, elevo mi alma, y después todo lo que viene diciendo David de la confianza, em, pero eso de elevar nuestra alma me hace acordar a una experiencia no igual, sino experiencias parecidas que he tenido cuando el Señor las permite, en mi caso sobre todo para que dependa, o sea, uno no le queda más que depender del Señor, aprender a depender del Señor, no hay nada que uno pueda hacer, sino esperar. El Señor a veces no hace nada porque quiere que confiemos en Él y que lo dejemos eso en manos de Él, porque humanamente no se puede hacer nada, hay como una injusticia, hay como algo que tú crees pero nadie lo ve, hay como desesperación, ya a veces no dan ganas ni de llorar, sino que uno le dice, Señor, en ti confío, o sea, sé que vas a hacer algo, o por lo menos me vas a decir que estoy loca o alguna cosa así, porque uno ve que pasa mucho tiempo. Pero cuando el Señor, cuando menos piensas y al fin estás aprendiendo a depender de Él y a poner y a descansar en Él hasta que Él actúe, ¿no? Hasta que él sea el que haga algo, no uno. Y cuando lo hace, es maravilloso porque a uno no haya cómo agradecerle porque no fue avergonzado por, pues, como es como el resultado de esa poca confianza que uno está poniendo en él y aprendiendo. Y definitivamente es una alegría muy inmensa y definitivamente se eleva el alma, o sea, el todo, porque no nos queda a veces nada y es cuando hacemos ese clamor a Él y eso es lo que a veces el Señor necesita ponernos en esas situaciones para que dependamos de Él, ya no nos quede ni depender de nosotros mismos ni de otra persona, sino nos ponen, Él es el que nos pone en esa situación para enseñarnos, ¿no? Y para probarnos. Amén. Qué bendición todo lo que el Señor les ha puesto en la boca de cada uno de ustedes. Muy bonito porque uno aprende. Muy chévere.
tiempo para el himno. Luego pasaremos al siguiente segmento. Sí, vamos a cantar entonces este himno a ti, Jesús. A ti, Jesús, alzaré mi voz para adorarte, mi Salvador. Acepta hoy mi Rey y Señor, el humilde don de mi amor en oración. Bien, vamos a continuar con el versículo 4 y 5, que es sigue la petición del Señor. No voy a ponerlo aquí en contexto para que se pueda ir leyendo lo que hemos leído anteriormente también. Dice 4 y 5, Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Decía la hermana Alcira, mire, muéstrame tus caminos. O sea, es el Señor quien le dice a uno qué hacer, porque, bueno, el caso de cada uno es particular también, ¿no? No podemos, de pronto nosotros como seres humanos nos gustan los manuales de instrucciones, ¿no? Que me entreguen la receta y eso aplique para toda la congregación. Sí, me ha pasado a mí también. Entonces, qué bonito es aprender de la experiencia de David, ¿no? Que él le pide directamente consejo al Señor. Aquí él no va a donde el sacerdote del santuario, ni siquiera va a él. Él no va a sus consejeros terrenales. Sí, como todo rey tiene un montón de consejeros, tenía sacerdotes a su disposición, puede consultar a quien quisiera, pero no, él va directo al Señor y le dice, muéstrame cuáles son tus caminos para mí, directamente, y enséñame tus sendas. Y él de ahí no se va a parar, digámoslo así, esa oración hasta que el Señor no le muestre. Esa es la particularidad de David. No sé si alguien quiera añadir algo más. Sí, yo veo que aquí ya empieza una segunda fase. La primera fase, pues literalmente es el amparo, ¿no? A la cual David siente con Dios mismo. Entonces, por eso él habla de la confianza, de su fe, de que él estaba a cuentas, pero ya aquí en esta segunda fase habla de algo a lo que había hablado hace poquito, que se refiere a la guía. Entonces el Señor ya es nuestra guía en medio de esa dificultad, en medio de que esos enemigos se han levantado sin causa, sin culpa alguna, llamémosla así, que uno no entiende, pero ¿por qué están haciendo eso? Entonces, en ese momento es cuando empieza el Señor uno a buscarlo como su guía, ¿cierto? Para que le muestre en cada caso qué hacer. Digamos, en tu caso, el Señor te debe mostrar para qué permitió eso y cuál es el propósito de Dios en este caso, que tú hagas algo. Entonces, curiosamente, y lo digo porque eso está en toda la Biblia y en mi experiencia es, el Señor cuando te dice qué hacer, es tu guía, te muestra qué hacer. El arma eficaz de Dios es romper el mal con el bien. Entonces, curiosamente, lo manda a uno a hacer cosas buenas que uno diría a los ojos humanos, pero es injusto. ¿Por qué me manda a hacer esto si vean sus comportamientos?
Pero David también, acuérdese cuando tuvo a Saúl cerca, podía matarlo, y Dios también quería probar a David, qué había en el corazón de David. Entonces, también en ese momento es una limpieza para uno, que hay en nuestro corazón, rencor, no hemos podido perdonar, es un tema que se va a hablar en la tarde, y ahí es donde el Señor empieza a escarbar para empezar a limpiar y sacar todo lo inmundo que hay en uno. Y esa es la única manera en que se vence el mal. Y en ti espero todo el día, ¿no? O sea, David dice, yo no me muevo hasta que tú no me digas qué hacer. Tengo que esperarte, te espero. Me gusta esta frase, en ti espero todo el día. Y eso es paciencia, cosa que es tan difícil para uno. Sí, es verdad. Y algo, perdóneme, Jessy, algo que aprendí esta semana, bueno, lo vuelvo y lo repito en la tarde, pero que aprendí esta semana es precisamente ese aspecto que señala Tommy ahí. En ti espero todo el día, esa impaciencia de uno, lamentablemente hace que uno se queje, y al quejarse atrasa uno los planes de Dios. Y entonces el Señor me hizo entender eso y he venido como, yo lo llamo en una terapia de no quejarme. Esta mañana inclusive me levanté y cosas y estoy resuelta a eso, con la ayuda del Señor. Les pongo lo que siento, pero no como queja. Entonces, si tú te quejas por lo que te estás pasando ahorita, porque injustamente se levantan, tú sigues patinando, hoy día y no sales. Pero si al contrario, como David, en ti confío, muéstrame qué debo hacer, lo has permitido por algo y para algo, pero el para es para mí. Tomado una resolución de no quejarme, porque debo atrasar los planes de Dios y debo ser paciente, porque también ahí, a veces cuando uno no ve que haya esa respuesta tan inmediata del Señor, ahí empieza uno a ser probado y ya empieza uno a quejarse. Y entonces eso usted le da libertad al enemigo que te reclame, porque hay leyes y Satanás las conoce. Y una vez uno se queja, el Señor dice, mira lo que está haciendo, o sea, tengo derecho a entrar. Entonces él vuelve y juega. Y mientras tanto, yo sigo quedándome atrás y no voy avanzando. Gracias. Impresionante, me hiciste meditar porque me llevó a recordar Jesús, no se quejó y tenía un pocotón de cosas por las que quejarse, de cómo lo trataban, ¿no? De todo lo que veía, pero él no hizo eso, lo hizo distinto, ¿no? Porque él confiaba en su padre y es impresionante, sí, uno cómo se queja. Y me llamó mucho la atención aquí cuando dice en el verso 5, guíame en tu verdad y enséñame, ¿no? Como alguien que tenía el corazón conforme al Señor Jesús, como David. Le, eh, no era como ese orgullo, ¿no? De que ya caminaba mucho con el Señor, de que ya sabe, sino que esperaba todo el día seguir siendo guiado y seguir siendo enseñado por el Señor Jesús, porque eso nos pasa muchas veces, ¿no? Uno ora, uno está aprendiendo cómo a escuchar la voz del Señor, pero hay veces se falla o tal vez entendí mal y el Señor quería esto, entonces uno siempre está es en constante aprendizaje, ¿no? Yo creo que no terminaremos de aprender al lado del Señor Jesús y aprender a seguir sus sendas, ¿no? Y eso es lo que yo veo aquí en este verso. Yo quiero contestarte la pregunta que hiciste referente a cómo David, teniendo el corazón de Dios, decía acá, enséñame, guíame en tu verdad, ¿verdad? Precisamente es eso, porque David tenía a Jesús en su corazón. Y cuando yo tengo a Jesús en mi corazón, no hay orgullo, hay es humildad. Y tengo mi corazón como el de un niño que quiere aprender. ¿Y aprender de quién? De su padre. Por eso es que David era conforme al corazón de Dios.
cuando nosotros llegamos a ser conforme al corazón de Dios, nosotros siempre queremos, no nos sentimos más, nos sentimos siempre menos, porque queremos siempre aprender a los pies de Cristo. Y cuando tengo a mi hermano al lado, tengo a una persona al lado, siempre lo voy a ver mayor que yo, no yo mayor que él, a pesar de inclusive posiciones que Dios me pueda llegar a poner más adelante, o quizás no, pero siempre veré a mi semejante, a mi hermano, mucho mayor que yo. Entonces, esa es la clave del por qué David era conforme al corazón de Dios. Era muy humilde, no había orgullo y siempre quería aprender a los pies de Cristo. Amén. Bueno, podemos pasar al himno, a seguir meditando. Guíame, oh Salvador, por la senda de Sayón. A tu lado no hay temor, solo hay gozo, paz, quietud. Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, saldré más que vencedor. No me dejes, oh Señor, mientras en el mundo esté. Haz que arribe sin temor, donde en ti descansaré. Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, saldré más que vencedor. Tú de mi alma salvación, en la ruda tempestad, al venir la tentación, que me libre tu piedad. Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, saldré más que vencedor. Listo, dice lo siguiente, versículo 6. Acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tus misericordias que son eternas. No te acuerdes de los pecados de mi juventud, ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh Señor. Bien, si alguien quiere comentar sobre estos versículos, bien puede hacerlo. Y aquí entramos a la tercera fase, digo yo, y es cuando habla de no te acuerdes de los pecados de mi juventud ni de mis transgresiones. Entonces ahí habla del perdón. Precisamente lo que yo les decía, hoy se va a hablar de eso y lo importante es poder entender un poco sobre el perdón y lo difícil que es ponerse a cuentas con el Señor. Entonces es maravilloso cómo David lleva ese proceso, ¿no? De esos tres, digamos, tres fases: perdón, guía y amparo. ¿Me ayudas con las tres fases? La primera está aquí, la que tuviste. Sí, El pues sil- a leer el Salmo, no, pues mira, que hasta el 4
uno se da cuenta que ahí pues realmente es el amparo, no la confianza en Dios. Ya. Y la Y segunda. la segunda es la guía, o sea que... Ok. Y algo que me llama la atención es que luego venimos con las transgresiones, o sea, los pecados, que es el perdón, el ponerse uno a cuentas con el Señor, pues pidiendo perdón y perdonándose uno mismo, porque es que el problema es que uno es muy cruel también con uno mismo y uno no acepta que Jesús lo perdonó. Confianza, guía y perdón. Ok. Y si uno se pone a mirar, ahí uno se pone a ver que eso va como al revés, ¿no? Porque el principio sería el perdón. Luego, después de que yo tengo, o sea, el perdón, yo busco mi guía, que es Jesús, porque yo ya estoy a cuenta, ¿no? Y lo último, pues ya yo ya declaro mi confianza, mi amparo, que es Cristo. Pero pues cuando uno recuerda que los salmos, digamos como escriben ellos, es de atrás, o sea, desde abajo para arriba, ¿no? Entonces ahí es donde uno le encuentra como el derecho a esto. Sí, verdad. Interesante y que David no, pues no fue perfecto. Él dice pecados de mi juventud. En algún momento él, pues sí, no pecó y él está diciendo al Señor que no se acuerde de esos pecados, ¿no? Ahí está como la parte del perdón. Pero yo digo algo, no sé si esté errada, dice de los pecados de mi juventud, me hace recordar a Job, me hace recordar la última generación, que en su momento orará al Señor, pues para ver si de pronto hubo algún pecado que no se confesó, ¿no? Y entonces quizás ahí David esté diciendo algún pecado de mi juventud que no me haya puesto a cuentas contigo, ¿no? Sí, yo también estaba meditando en eso porque yo lo primero que pensé fue, pues de pronto, o sea, el Señor lo perdonó, pero David todavía no se ha perdonado o todavía como que no cree que se perdonó, pero también lo que tú dices, sí, tiene lógica porque de pronto haya uno en el que David diga, no estaba a cuenta si me falta alguno. Entonces él Eh, se asegura, ¿no? Es De una que el tarea Señor que se uno no recuerde. sabe. Si ahorita Mm. hemos venido en eso y el Señor te está sacando cosas desde los 13, 10 años, cosas pasadas que le saca a uno y uno dice, uy, espérese, esto yo no sabía, esto no me acordaba. Entonces yo creo que en esa dificultad también nos invita David, porque pues hay cosas que uno no sabe, que no me he puesto a cuentas quizás con Dios de mi pasado, de mi juventud. Sí, me acordé de un texto del Espíritu y Profecía que dice que el gran tiempo de angustia cuando Jesús termine su obra en el lugar santísimo, que vamos a vivir ese lapso sin intercesor, el gran tiempo de angustia se va a vivir un momento difícil de la historia, pero va a ser angustioso y difícil para el pueblo de Dios, no por persecución y por que el mundo esté cayendo encima, sino porque todos van a estar en una angustia de pensar si algo se quedó pendiente de los pecados de toda la vida pasada. Y el hecho de no tener ya intercesor lo va a hacer angustioso y el enemigo va a empezar lo único que le queda por hacer es afligir al pueblo de Dios, haciéndole creer que algo se quedó pendiente. Me acordé de ese texto, el Eh, Espíritu Profecía. Y es el mismo paralelo, hermanos, de Job, perdón, de Jacob, porque Jacob cuando siente eso es porque él de pronto vio que su hermano, como está hablando Tommy, no hubo intercesor para la última generación, no va a haber. Job pues se vio prácticamente rodeado él con sus hijos, sus dos mujeres, sus dos esposas. Entonces es como se empieza a sentir y claro, empieza uno a decir, pues si mi hermano se viene y si yo no me he puesto a cuentas, él sabía las reglas, normal. Pero si yo estoy a cuentas, la angustia de Jacob, por eso le digo, no te soltaré hasta que me bendiga, o sea, hasta que yo esté a paz contigo, que tú me hayas aceptado, que yo sea acepto delante de tu presencia, pues yo no te voy a soltar. Y esa es la famosa angustia de Jacob, pues por eso es que, digamos, nosotros este es el tiempo, pero sí va a haber ese tiempo de aflicción. Y ahí es donde, pues, la certeza de que Dios lo había perdonado y la certeza de uno a veces cuando ha cometido cosas que uno necesita
porque el enemigo viene y lo azota a uno como diciendo, usted no merece ese perdón. Si usted vive cayendo 1, 2, 3 veces, 4 veces en lo mismo, ¿hasta cuándo? ¿Verdad? Pero pues esa es su misericordia para con nosotros. Y por eso acá arriba dice, acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tus misericordias que son, ¿qué? Eternas. Sí, me hiciste acordar que creo que fue esta semana que yo tuve una experiencia así, uno clama al Señor para que le dé paz y uno como que dice, no, no quiero dormir, o sea, quiero que tú me des esa paz de que me perdonaste o sí. Y de pronto el Señor en dado momento lo da, pero uno no se la cree, entonces uno hasta que no, Él lo lleva a uno a caer en cuenta y a decirle, haz que yo acepte tu perdón, o sea, que caiga en cuenta que tú ya me perdonaste y perdonarse a uno mismo de lo que hizo, de lo que uno cayó otra vez y, y uno se aflige tanto a veces que uno no cae en cuenta que es el enemigo el que te sigue acosando y por eso no tienes esa paz. Y es muy bonito cuando el Señor te hace meditar eso y te hace repasar lo que pasó, pero ya desde otra óptica ya tú obtienes esa paz porque ya tú estás confiando en el Señor y no le estás creyendo al enemigo, tú estás confiando en ese perdón que Él te puede dar, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención en el verso 6 y parte del verso 7 al final, cómo David conocía al Señor y cómo es una invitación a nosotros cuando estamos, queremos estar a cuentas con el Señor de nuestros pecados o recordando pecados de la juventud. Y es la compasión, ¿no? O sea, sabemos que el Señor es justo, pero ahí él le habla de su compasión, de esas características que sabe cómo es el Señor. A veces, muchas veces nosotros pensamos en ese momento que caemos o que estamos como en ese escudriñamiento y nos damos cuenta de nuestra condición. Nosotros vemos, no, ¿qué me va a pasar? ¿Cuál va a ser la consecuencia? Empezamos a resaltar características, unas que ni son del Señor, otras que de pronto sí, pero que no van a ser así. Cambio acá yo veo a un David que está resaltando a la compasión del Señor, la misericordia, antes de decirle, no te acuerdes de los pecados de mi juventud, ¿no? Entonces me parece algo muy, muy hermoso, ¿no? Como él lo conoce y cómo le pide esa compasión y misericordia referente a lo que está pasando con él y a su condición, ¿no? Es algo que debemos hacer más. Amén. Vamos para el otro himno. Y vamos entonces a cantar, grande es, Señor, tu misericordia, porque grande es su misericordia hacia cada uno de nosotros. Grande, Señor, es tu misericordia, nunca termina ni cambia jamás. Tu compasión y bondad no se agotan, tal como has sido por siempre serás. Tú eres el Señor, eternamente fiel.
Bien, vamos a seguir con el versículo 7 y 8. Mentiras, 8 y 9, sí. 8 y 9. Dice lo siguiente. Bueno y recto es el Señor. Por tanto, Él muestra a los pecadores el camino. Dirige a los humildes en justicia, o en la justicia, y enseña a los humildes su camino. Bueno, un pensamiento. En estos dos se resume lo que es la guía y lo que es, digamos, ser uno humilde ante el Señor y lo que es el perdón de los pecados, ¿no? Entonces, con esta parte ahí nos confirma, sobre todo en el versículo 9, cuando dice, dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. Es la única manera en la cual nosotros podemos ser instruidos por el Señor, siendo humildes. Pero si en nosotros hay algo de orgullo, de que la sabemos toda, de que nos hemos leído todo, nos aprendimos la Biblia al derecho y al revés, pues es muy difícil que lo que hemos leído, lo que hemos estudiado, lo vivamos con Cristo y sea vivencial y sea real en mi vida. ¿Por qué? Porque hay orgullo. Pero si en mi vida hay esa humildad, entonces es maravilloso porque se cumple lo que él dice, dirige a los humildes ¿en qué? En la justicia. ¿Y la justicia quién es? Cristo, justificación por la fe. Y enseña a los humildes ¿qué? Su camino. Es así como David fue instruido por el Señor porque era conforme al corazón de Dios. Es así como David, Dios podía realmente revelársele. Él podía entender también, yo digo, estoy convencida porque si él era conforme al corazón de Dios, tenía a Jesús claro y la justificación por la fe es Cristo. Amén. Y aquí dos palabritas, ¿no? El camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por medio mío. Es como que él mismo enseña a transitar con él, a caminar con él, a tener comunión con él. Y desde luego, pues, para aquellos que nos falta humildad, pues podemos pedirle al Señor que Él nos la dará. Tengo una pregunta, Tommy. Cuando acá se refiere al Señor, ¿no están hablando del Padre? Sí, señora. Entonces es curioso porque cuando, no me acuerdo bien el versículo, pero es curioso porque cuando, como tú lo decías, nadie va al Padre sino a través de quién, de Jesús. Pero el que eligió a los discípulos y el que elige, digamos, a los hijos para que vayamos a Cristo es el Padre. Tienes toda la razón, sí, señora. Entonces Claro. ahí está completo lo que Jesús lo habla en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Y entonces Jesús sería el camino. Así Y, es. y él muestra, como le mostró a los discípulos, a Cristo. Por eso es que todos fueron llamados menos uno. Y cuando nosotros, es el Padre que nos llama y nos lleva a Cristo, para que Cristo luego nos lleve ¿a quién? Al Padre. Tremendo eso. Sí, ida y vuelta, ¿no? O De sea, Dios a Jesús y de Jesús al Padre. claro, porque Jesús cuando estuvo aquí en la tierra tuvo al Padre. Si yo tengo a Jesús, conozco al Padre. Tengo al Padre. Y ahora, porque Jesús ascendió, pues yo debo tener su espíritu. Y todo, o sea, eso es un engranaje bien, bien bueno, porque así funciona, no una rueda suelta. Sí, como dice Jesús, ¿no? El mismo Jesús dijo, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Entonces, claro, cuando dice acá los que se alejan del camino, o sea, los que nos descarriamos es porque nos alejamos de Jesús. Entonces el Padre, bueno, lo que entiendo, ¿no? Entonces sería el Padre el que nos lleva otra vez a estar cerca de Jesús. Y aquí en esta partecita donde dice,
dirige a los humildes en la justicia, desglosemos qué es la justicia, ¿sí? Me vino a la mente un escrito, está en la palabra donde dice, convénceme de pecado, de justicia y de juicio. Entonces ahí, ¿qué es la justicia? Bueno, en mi caso la justicia, yo la interpreto es la forma de obrar de Cristo, la forma recta de obrar de Cristo, de conducirse y de caminar como Cristo. Si hay otra definición. Bueno, yo cuando Lucy dice de pecado, de justicia y de juicio, porque el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué? Pues porque primero somos pecadores, ¿cierto? Y aquí lo está hablando adelante David, él muestra a los pecadores el camino y dirige a los humildes en la justicia, en Cristo lo dirige. O sea, la justicia es contada para el Padre la vida recta de Jesús en la tierra. Entonces, si nosotros queremos vivir una vida justa, tenemos que tener a Cristo en nuestra vida. Y tenemos que ser dirigidos, si somos humildes, ¿en quién? En Cristo, porque la justicia es Cristo. Por eso es que nuestras oraciones tienen que ser cerradas ¿en quién? En Cristo. No hay justo ni aun uno, dice la palabra. Solo Él es quien justo. La vida que Él vivió fue perfecta y es justa para el Padre. Esa es nuestra justicia contada ante el Padre. Entonces, por eso nosotros no dice dirige a los humildes con la justicia, no. En la justicia, porque más no vivo yo, sino Cristo vive ¿quién? En mí. La justicia que es Cristo, realmente esa es la justicia, Jesucristo. Y Jesucristo es la justificación por la fe. Es la vida que vivió Cristo en este mundo, es la vida que yo debo vivir si en humildad Cristo vive en mí. Amén, sí. Y es así para acabar de completar cuando dice, y enseña a los humildes su camino, no mi camino. ¿El camino de quién? Del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, porque ellos están sincronizados. Y si Cristo y su Santo Espíritu están en mí, por eso hoy lo necesitamos grandemente, pues nos enseña su camino, no mis caminos, porque mis caminos está totalmente, si me guío por lo que yo quiero, opuesto a los caminos del Señor. Y solo me falta una parte que llegaba y decía, nos convence de pecado, justicia y juicio. ¿Por qué juicio? Porque la justicia ya fue, o sea, la vida justa que vivió Cristo acá, Él ascendió. Y ahí prácticamente nos estaba mostrando que viene un juicio porque Jesús empezaba un nuevo ministerio y es el intercesor y a su vez también es el abogado y también es nuestro juez. Por eso, juicio es lo que dice la palabra, para que tengamos en cuenta que sí o sí viene un juicio. Y pues ya todos sabemos del juicio de 1844 inició, pero falta otro juicio. Ok, amén. Si no hay otro comentario más, podemos cantar entonces el himno de esta sección. Vamos a cantar entonces el siguiente himno que se refiere a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre, porque no hay bueno como ellos y son buenos y rectos. Vamos a seguir meditando en estas palabras. Tan bueno es Dios, tan bueno es Dios, tan bueno es Dios, bueno para mí. Cristo es real.
buscando un texto para apoyar lo que la hermana Cira está diciendo, que es el Padre el que nos atrae a su Hijo Jesucristo. Eso está en Juan 6:44. Ya lo vamos a mostrar. Está clarito. Dice Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Esa labor tan impresionante del Padre y del Hijo, tan sincronizada, ¿no? Pues ahí está el apoyo El bíblico. Espíritu Santo, ¿no? Porque ese es el Claro. Consolador que nos dejó ahorita. Amén. Así es. Tremendo. Sí. Bien, vamos a continuar entonces con los siguientes versículos. Vamos a, bueno, este salmo es largo, entonces yo creería que podemos dejarlo allí a la mitad y la otra sábado continuar, si están de acuerdo. Sí. Dice versículo 10 y versículo 11. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Oh Señor, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad, porque es grande. Pensamientos. Pregunta. ¿A qué se refiere cuando dice acá, para aquellos que guardan su pacto? ¿A cuál pacto se refiere? Al pacto del Nuevo Testamento. ¿Por qué, Lucy, lo dices que es el Nuevo Testamento? Porque Él es nuestra salvación, porque Él está ahí como sumo sacerdote, para que nos dirijamos directamente a Él y confesemos nuestros pecados, y Él los perdone y nos limpie de tanta inmundicia. Entonces, Él es el nuevo pacto, Jesucristo, nuestro Dios, nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro Salvador personal, nuestro Redentor. ¿Alguien más? Justificación por la fe. No estoy seguro. Sí, todo eso tiene que ver. Pero mi pregunta, la palabra dice, o mejor dicho, la palabra dice que el nuevo pacto fue hecho bajo mejores promesas, ¿cierto? Y esas mejores, fue hecho bajo mejores promesas, ¿por qué? Porque el antiguo pacto no fue dado así y este fue dado bajo mejores promesas. ¿Cuáles eran las promesas y qué está relacionado con sus testimonios? La En mejor Hebreos. promesa. Mm. ¿Cómo no le escuché? Adelante, hermana Lucy. Sigue, Tommy. Yo voy después. Bueno, no, que la hermana Alcira está nombrando frases de Hebreos y ahí dice que el anterior pacto pues tuvo que ser hecho bajo símbolos, bajo sombras de lo que sería Cristo, que era la realidad de esos símbolos. Muy bien. Entonces, por eso ese nuevo pacto es mejor porque se establece sobre ya no esos símbolos, sino sobre Cristo directamente. Amén. Amén. Así es. Amén. Entonces, exacto. Cuando dice, todas las sendas del Señor son misericordia y verdad, porque cuando dice son misericordia y verdad, ¿qué quiere decir? Que esas son mejores promesas porque están hechos en quién. Ese pacto, como lo dijo él, Lucy, el nuevo pacto, para aquellos que guardan su pacto y quién, y sus testimonios. ¿Cuáles testimonios, Tom? Los del Señor, las obras del Señor, testifican, ¿no? Que hacen parte de la ley de Dios.
El cumplimiento de lo ritual, ¿no? De lo simbólico del pasado es lo que él viene a testificar acá y a cumplir, ¿no? Amén. Así es. Entonces, este pacto realmente, que realmente fue el primer pacto que le dio a Abraham, sino que lo cambiaron, que eso ya se ha hablado, que es el viejo pacto, llamémoslo así, estaba hecho a Abraham por misericordia, o sea, sí, lleno de misericordia. Ese era el pacto, de misericordia, porque eso es lo que nosotros necesitamos, no por nuestra justicia, no por nuestras obras, es que nosotros podemos guardar su pacto. Entonces, por eso el Señor dice, Él no dice en ningún momento llega y dice, nuestro pacto. No. Para aquellos que guardan, ¿qué? Su pacto. Porque ese pacto es del Señor, que lo hizo con el Padre. Porque ellos lo llaman de ellos. Porque ese pacto lo hizo el Padre y el Hijo. Un acuerdo que hicieron ellos cuando el hombre cae, llegan a un acuerdo, a un pacto ellos dos que dijeron, ellos no pueden salvarse por sí mismos. Si no vamos en auxilio, esa raza no tiene cómo flotar, llamémoslo así, cómo salir a flote. Entonces ellos deciden llevar a cabo ese plan que estaba desde la eternidad y hacen su pacto para venir a ¿qué? A salvar al hombre. Por eso cuando viene Abraham, le entrega el pacto de ellos. Entonces por eso el Señor llega y les dice, cuando fue en la época de Moisés, le dice, porque ustedes invalidaron ¿qué? Mi pacto. ¿Por qué invalidaron el pacto del Señor? Porque el pueblo creyó que ellos mismos podían hacer lo que el Señor les pedía. Y ellos no podían. Y por eso es que ese pacto realmente le pertenece al Padre y al Hijo. Y ellos lo hacen y por eso es que Jesús viene. Y por eso Jesús vive una vida perfecta. Y por eso Jesús nos da ejemplo, pero no solo eso. Nos quiere dar el poder de vivir una vida perfecta. Porque es que Él viene a restituir lo que le robaron. Pero Él quiere es que nosotros vivamos y guardemos su pacto. ¿Y cómo puedo guardar su pacto? Sus testimonios. Pues teniendo a Cristo en mi vida. No hay otra manera. Amén. Y algo interesante es que no porque alguien vivió en la época del Antiguo Testamento no tenía acceso al nuevo pacto, ¿no? Porque uno tiende a pensar de pronto que porque Jesús no había venido a la tierra, entonces esa persona que vivía en esa época no podía vivir ese pacto eterno. Pero pues David lo está, mm, digamos, el ejemplo, uno de los ejemplos de que sí se vivía ese pacto, aunque Cristo no se hubiese manifestado visiblemente en la tierra. Y de hecho, los salmos que hemos analizado con la ayuda del Señor, pues reflejan que David vivía ese nuevo pacto, aunque él era de la época del Antiguo Testamento. Y el inverso también aplica, desafortunadamente. Muchos hemos vivido en esta época no el pacto eterno, sino el antiguo pacto. Entonces no depende del tiempo en el que vivamos, sino yo diría como de la fe, ¿no? Sí. Yo quiero agregar algo, Tommy, de lo que estás diciendo y hermanas, y es que cuando se vive ese antiguo pacto o lo cierran, llamémoslo así, se encontraba alguien que paralelamente estaba viviendo el nuevo pacto o el primer pacto y se llama Moisés. Por eso Dios hablaba cara a cara con él. Y hoy ese patrón o ese paralelo lo vemos acá, como Tommy lo está hablando. Y estoy convencida que así como hay hermanos que viven el pacto, digamos el viejo pacto, también hay gente hoy en día que está viviendo y estamos empezando a vivir, por la gracia de Cristo, el nuevo pacto. Amén. Amén. Que los estaba escuchando y
me llama mucho la atención porque en el antiguo pacto yo meditaba, desde el principio yo dije, bueno, pues no, no me imagino yo esa misericordia al tener que estar matando cada rato por mis pecados, ¿no? Entonces ahí es cuando me imagino que es algo muy fuerte, muy traumante, ¿no? Por lo menos para mí, tener que haber vivido eso. Pero también veía que son muchas las obras que uno cree que por esos sacrificios, por eso tan feo que uno tiene que pasar, que hubo en el antiguo pacto, pues por eso es que se es perdonado. Entonces se echa como a un lado lo que hace Cristo y se piensa que es por las obras o por los sacrificios o por lo duro que tengo que pasar alguna situación que es que yo ya estoy haciendo lo que hace Cristo, que por eso es que soy perdonada por mis obras. Y me hacía recordar que en la palabra relataba que se llegó a tal punto de que eso se convirtió en una carnicería. Entonces ya no se hacía de corazón, ya no se hacía por estar a cuenta de Dios, sino como una indulgencia, ¿no? O sea, llevar y llevar y matar y matar y matar y matar, pero perdieron de vista totalmente el propósito y perdieron de vista totalmente a nuestro Señor Jesús, ¿no? Entonces eso nos lleva a meditar cómo a veces nuestras obras o cómo creemos que al hacer algo bueno o ayudar a alguien o simplemente hacer una obra en la iglesia, nosotros a veces creemos que estamos en el pacto o haciendo las cosas correctas y no estamos, es en el antiguo pacto, como lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Entonces, sí, eso quería comentar. Bueno, yo quiero de pronto cerrar un poco acá cuando dice Apocalipsis 12:17. Lo veo como el paralelo aquí cuando dice para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Entonces en Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de ¿quién? De Jesús. Entonces, así como el pacto se refiere a los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque tienen el testimonio de Jesús. ¿Qué quiere decir? Porque Jesús vive en esa última generación. Y es así como se puede guardar la ley de Dios. Terminamos entonces con un himno. Vamos a cantar Honra al hombre de valor. Honra al hombre de valor, proclame crecer el mandato del Señor tal cual lo fue Daniel. A Daniel imita, darlo a conocer, muéstrate resuelto y firme aunque solo estés. Muchos hacen sin valor que pudieran ser nobles héroes del Señor tal cual lo fue Daniel. A Daniel imita, dalo a conocer, muéstrate resuelto y firme aunque solo estés. Lucha en nombre del Señor.